A esta predicación titulé Jesús viene por su iglesia. Y va a venir por una iglesia en santidad, por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y tenemos que estar prestos para estar siempre despiertos, orando, velando, sin cesar, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 25. Y dice así la palabra: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzarnos ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Nosotros no vamos a ver ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año en el cual Jesús venga por su iglesia. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar preparados, que nuestros sentidos espirituales siempre estén ejercitados a través de tener una relación de orar, velar, a través de ayunar, a través de interceder, a través de escudriñar y leer su palabra. Porque el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras. El reino es el gobierno de Dios. De ese gobierno que Dios establece sobre la iglesia, que es su pueblo, ese gobierno está gobernado por Jesús y por el Espíritu Santo. Ya no es gobernado por el ser humano. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer las cosas en tu naturaleza humana, no es Dios el que está gobernando tu vida. Es tu carne, es tu naturaleza imperfecta de tu cuerpo que te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y aquí nos enseña que 5 personas estaban equivocadas, porque no eran prudentes, eran insensatas. Nada más se llevaron su lámpara. ¿Sí? Pero las sabias se llevaron su lámpara y se llevaron su aceite. Entonces el aceite no se va a comprar en la tienda. El aceite siempre lo va a tener el Hijo que tiene identidad delante de los ojos de Jesús. Yo no voy a ir a comprar aceite a la farmacia. No voy a ir a comprar. Es de ese aceite que está hablando, es la unción del Espíritu Santo. Ese aceite no se compra, Jesús te lo regala. ¿Cuándo? Cuando tú tienes una relación, cuando tú tienes esa hambre y esa sed por conocer de su palabra, para que Él sea quien obre en la vida de tu familia, de tu persona, o de la necesidad que estés pasando o que estés padeciendo. Por eso nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes, porque Él es sabio y Él es inteligente. Y Él va a venir por una iglesia en santidad. No va a venir por una iglesia que esté de gente imprudente. No, vas a venir por gente sabia,
que entiende el plan y el propósito por el cual estamos aquí reunidos, no por venir a sentarnos. Y por estar sentados creemos que ya estamos del otro lado. Y es un engaño y es una mentira del diablo. Porque todo va a ser a través de nuestros hechos, a través de nuestro fruto que estemos dando. Porque árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego. Nosotros, si decimos ser sus hijos, nosotros tenemos que tener una actitud correcta delante de sus ojos, porque Él recorre toda la tierra para ver y mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Quiere la bendición de Dios? Ordena tu vida. Sé sabio, sé inteligente, sé prudente, no insensato. Porque estaban en el mismo lugar. Fueron al mismo lugar porque iban a recibir al novio y el novio es Jesús. Pero 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Por lo tanto, ese aceite que yo tengo, ese aceite no le va a servir si yo se lo quiero dar a mi prójimo. Ese aceite tú lo vas a tener a través de la relación que tú tengas con tu papi. Ni lo vas a comprar en la calle, ni lo vas a comprar en el mercado, no. Esa unción que es el Espíritu Santo, cuando tú estés ejercitándote a través de su palabra, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de ofrecerle un ayuno, ese es el aceite que tú vas a tener. La unción y el poder del Espíritu Santo en tu vida, no una religión, una relación. Porque cuando Jesucristo fue bautizado, dice la palabra que cuando fue sumergido y descendió, fue lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y cuando terminó esos 40 días, dice la Escritura que descendió en el poder del Espíritu. Ya no es igual estar lleno a estar en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para todo lo que Él estaba preparado, porque Él venía con una misión y todo lo que el Padre ya tenía preparado, todo Él lo cumplió a través de la obediencia, a través de tener una relación. Por eso Él subía en la mañana, en la madrugada al monte a orar, y cuando terminaba de enseñarle la palabra, lo que el Padre le enseñaba, de nuevo en la noche volvía a subirse. Porque la relación es la que va a traer una transformación a tu vida, no una religión. Entonces vemos que tenemos que estar manteniendo nuestros ojos despiertos porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual Él venga. No que tenemos que estar toda la noche desvelándonos, no, sino que tomemos un tiempo, lo primero y lo mejor para Él. Sea en la mañana y sea en la noche. Y podemos estar tranquilos y con esa seguridad que si Él viene a la hora que Él venga, nosotros estamos prestos y estamos dispuestos porque Él viene por su iglesia. No porque tenemos que estar esperando a ver a qué horas llega, no. Sino que a través de que tengamos una relación. Y esa relación va a llegar a nuestras vidas cuando su reino gobierne nuestras personas. Su gobierno es el que nos va a dirigir. No va a ser el gobierno que tenemos en nuestra nación. Va a ser su gobierno y su gobierno está establecido aquí en su palabra. Entonces cuando yo voy practicando lo que Él me está enseñando a través de su palabra, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy haciendo su voluntad y yo voy rumbo a ese plan y ese propósito que Él ya tiene preparado. Y cada uno de los que tengan ese mismo sentir y que tengan esa relación, también están para que cuando Jesús venga por su iglesia. Porque no todos los que están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Porque hay mucho pueblo que todavía está ahí
allá en el mundo. Hay mucho pueblo de Jesús que todavía está en el mundo. Y hay muchos que están aquí, pero que el día de mañana ya no van a estar. Y va a ser triste, porque creer que estar aquí sentado en una silla, escuchando la palabra, es agradable. Pero al escuchar tenemos que practicar, no nomás ser oidores, sino hacedores de lo que escuchamos. Para que su palabra se vaya perfeccionando en nuestra vida y este cuerpo sea renovado y transformado. No hay otra manera de cómo Dios pueda transformar tu vida si no es a través de la obediencia y de practicar lo que Él nos está enseñando a través de su palabra, porque la práctica nos va a hacer cada día mejores como seres humanos, como hijos de Dios, como padres de nuestros hijos, amar a nuestro prójimo. Ese aceite no se vende. Y ese aceite tampoco lo vas a obtener por estar 1 hora sentado aquí. Ese aceite tú lo vas a tener cuando tú te metas a tu cuarto secreto. Y cuando tú estés en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo va a recompensar en público. A través de transformar tu manera de pensar, de caminar, de vivir y de empezar a recibir la bendición que Dios tiene para tu persona, para tu familia, para tu hogar. Tenemos que entender rápidamente si realmente es Dios el que se está fluyendo, el que se está moviendo en nuestras vidas, no una religión. Porque tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Entonces va a venir por su novia. Y su novia somos nosotros, la iglesia. Y todos tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque Él no va a venir por una iglesia de doble cara. Así como estuvieron los apóstoles en un mismo espíritu cuando recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés. Porque no eran las mismas personas, eran diferentes nombres, diferentes gustos. Pero lo que tenían en común era que estaban en un mismo espíritu. Que todos estaban orando, que todos estaban esperando para recibir lo que el Padre les decía. No los voy a dejar huérfanos, enviaré mi Espíritu Santo, enviaré a mi Consolador. Y ese Consolador que mandó sobre ellos está sobre cada uno de nosotros. Y tiene que haber una renovación y una transformación de nuestras vidas. Porque si no es puro engaño del enemigo. Una mente renovada y transformada. Entonces, si tú quieres llegar al plan y al destino final que Dios tiene preparado, tú tienes que empezar a tener una relación. Porque Dios no es emoción, Dios es convicción, Dios es seguridad, Dios es certeza. Aunque el hombre te va a fallar, pero Dios siempre te va a ser fiel. Y Él lo que dice en su palabra, Él lo va a hacer. Vayamos aquí atrásito a Mateo 21. (21 28). ¿Ya lo tiene? Y dice en el cabezado, parábola de los 2 hijos. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería?
el que se arrepintió. Porque el que se arrepiente reconoce que está haciendo las cosas equivocadas. Y el que no se arrepiente es el que sigue siendo su humanidad, el yo. Es el que piensa que todo está bien y nada está mal. Por lo tanto, el que no se arrepiente no va a alcanzar misericordia. El que declara sus pecados es el que va a alcanzar misericordia. Es el que va a alcanzar la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar ejercitados para rápido entender y comprender lo que nuestro Padre nos está enseñando a través de su palabra. Dice, el primero contestaron ellos, Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. ¿Por qué los recaudadores y las prostitutas? Porque aquí nos está enseñando Jesús que estos verdaderamente se arrepintieron de corazón. Que eran prostitutas, no lo negaban, pero abrieron su corazón y se arrepintieron. Y cuando hay un arrepentimiento de corazón, viene una renovación y una transformación de tu persona. Si eras drogadicto y te arrepientes, el día de mañana Dios te restaura y ya no eres la misma persona drogadicta. Para Dios no hay nada imposible. Él es la solución para todas las cosas. Y nosotros, como seres humanos, nos corresponde declarar y sacar lo que traemos. Porque Dios no te lo puso. Y si el enemigo te sembró cizaña, todo lo que te haya sembrado en tu vida, tú eres el responsable total y absoluto de declararlas y sacarlas. Confesarlas delante de nuestro Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Cuál fue el problema? El no creer. La incredulidad, el pecado, el no arrepentirse, eso es lo que impide que Jesús obre a favor de cada uno de nosotros. Por eso Él es la solución a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades. Pero si tú no lo declaras, te vas a quedar cargando el pecado y el pecado te va a llevar a una muerte repentina. Aquí no se trata de esconder las cosas, aquí se trata de declararlas. Porque aunque no las saques, Dios ya sabe qué es lo que traes dentro de tu corazón. Mejor que es que les pongas todo lo que no es agradable, a que el pecado que traes dentro de tu persona te exponga y el día de mañana te saca a la luz. Entonces la causa fue que no creyeron el mensaje. Por eso Juan vino a anunciar el evangelio del arrepentimiento. Les enseña, arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha acercado. Donde no hay arrepentimiento, no hay renovación, no hay transformación, no hay una nueva criatura. Por eso cuando te das cuenta con quién dialogas y cómo piensa, cómo habla, dice, no, pues este no tiene nada de Jesús. Y aunque está metido aquí en una iglesia, está metido en un cuarto, Jesús en nada se equivocó. Por sus frutos los daré a conocer. ¿Qué frutos estás dando? ¿Fruto que da vida? Si dice su palabra que árbol que no dé fruto será cortado, desarraigado y echado al lago de fuego.
Y eso está hablando de nosotros, no de un árbol, literalmente no. Está hablando de nosotros. Nosotros tenemos que dar buen fruto. Nosotros tenemos que ser testimonio. Tenemos que ser lumbrera en medio de la oscuridad. No quisieron recibir la exhortación, no quisieron recibir la corrección. Por eso fue Juan el que comenzó a enseñarles. Él estaba preparando el camino de Jesús. Y por eso les tuvo que decir, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira de Dios? Víboras tipifica al mismo Satanás. Porque fue una víbora la que engañó a Eva. No dijo una, no dijo generación. ¿Quién las enseñó? Porque cuando el enemigo te ciega, todo parece que está bien. Pero ¿sabes qué? El que es luz te va a sacar y te va a desnudar. Mejor es que cada uno de nosotros nos desnudemos, nos postremos y saquemos todo lo que no es bueno, lo que no es agradable delante de sus ojos, para que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque si no, ni Él mismo va a poder obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y no vino a enseñarles otro más que el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. Y Él viene por esa iglesia, por esa novia. No por caminos, no por veredas. Tenemos que ser justos, aprender de nuestro Maestro. Vamos a Efesios capítulo 1. La carta de los Efesios capítulo 1 versículo 4. ¿Ya lo tienen? Y dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Tú escogiste a Dios o Dios te escogió a ti? Yo no lo escogí. Él nos escogió, pero con un plan y un propósito, para que viviéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en santidad. La mancha es el pecado. Santos y sin mancha delante de Él. No dice que ya el mundo estaba todo preparado, no dice que ya estábamos todos aquí. Él ya lo tenía preparado antes de hacer todas las cosas, pero tenía un plan y un propósito. Yo no lo escogí, Él fue el que me escogió y me escogió para que viviéramos en santidad y sin mancha y sin pecado y sin arruga. Delante de Él en amor. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Y por amor a todos nosotros, el Padre dio a su Hijo. Para multitudes, para salvar naciones, pueblos, lenguas, razas. Porque Él no hace excepción de personas. Es al que quiera. Pero tenemos que tener bien en claro que Él fue el que nos escogió. Y que Él fue el que nos llamó. Y qué honor, qué privilegio que tenemos, que nuestro Padre nos haya escogido, nos haya elegido para ser adoptados como sus hijos.
No para seguir en el pecado, no para practicar el pecado, sino para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El Padre nos concedió todo en Jesús, pero para alabarlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para entronarlo. Por eso nos adoptó como sus hijos, porque nosotros no teníamos nada que ver con Jesús. Él venía por su pueblo de Israel. Y dice su palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y como no lo recibieron, su gracia y su misericordia se extendió a nosotros. Por eso ellos son el árbol y nosotros somos el injerto. Por eso somos adoptados como hijos. Yo no soy judío, soy mexicano. Entonces Él vino por su pueblo Israel, hebreo, judío. Pero al no recibirlo, nosotros vino esa gracia sobre todas las naciones de la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y el creer es el obedecer lo que Él nos está enseñando, no nada más creer. Porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque no obedecen. Porque Satanás tiene una finalidad que es destruir a lo que Dios creó y formó y le dio vida. Por eso. El buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿Quién es su amado? Es Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz. Porque si Jesús no hubiera muerto, todas las naciones hubieran sido destituidas. Aún hasta el pueblo de Israel. Pero su sangre fue la que lo redimió y nos redimió. Porque no todos lo rechazaron. De entre esos están los apóstoles. De entre ellos están a todos los que los apóstoles discipularon y enseñaron a las iglesias. Y es al que quiera. Esto es de voluntad. Así como el Padre tuvo la voluntad de hacernos sus hijos. Porque dice aquí, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloria. ¿Qué voluntad tienes tú? ¿De hacer lo que Jesús te enseña? ¿O lo que el mundo ya te enseñó? La voluntad está aquí en tu alma. Y Él quiere siempre lo mejor, lo agradable, lo perfecto para su iglesia. El problema somos nosotros que no entendemos. Y no entendemos porque no obedecemos. Entonces Él viene por una iglesia, pero no va a ser cualquier iglesia. El que quiere saber qué tipo de iglesia, por cuál tipo de iglesia viene, tiene que ponerse a escudriñar su palabra para obedecer y practicar lo que Él nos enseña. Mira, vayamos a Efesios 3. ¿Ya lo tienen? Efesios 3, versículo 10. Y dice así la palabra. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto es lo que Pablo le estaba mandando a la iglesia de Éfeso.
que nosotros como iglesia tenemos que proclamar el Evangelio de Jesús. Y dice su palabra que no es hasta aquí, no solamente aquí en la tierra. Aquí nos está enseñando que a los poderes y autoridades de las regiones celestes, a todos los principados, a todas las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, todos los que se mueven sobre los aires, de nosotros tenemos que declarar y decretar que Jesús es el Señor. Y que toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y aún los demonios se van a humillar y el día del juicio final van a reconocer que el Señor es el Señor. Mientras van a estar engañando al que está dormido, porque esa es la finalidad de él. Tenerlos con la venda ahí en los ojos, espiritualmente hablando. Porque sabe que de esa manera van a perecer, no van a llegar al destino final. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, en toda su longitud, en toda la anchura, la tenga la iglesia, no que sea imprudente, sino que sea sabio, que sea inteligente, no como las 5 vírgenes que eran imprudentes. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, Él tiene el poder y la autoridad para cambiarnos y transformarnos la manera de pensar, de vivir, de caminar y de actuar, para hacer un testimonio diferente, no como lo hacemos en el mundo, ahora para hacerlo en las manos de Jesús, porque Él es el hacedor de milagros. Y para Él no hay nada imposible. Si Él es mi alfarero y yo soy el barro, Él me va a dar la dimensión, me va a dar la forma que Él le plazca hacer para que se cumpla su plan y su propósito aquí en la tierra. No el mío, porque yo no tengo plan y yo no tengo propósito. Pero Dios sí tiene un propósito para mí, para ti, para cada uno de los que estamos. Porque mi propósito no tiene sentido, mi propósito no tiene validez. Pero sí tiene validez en las manos de Jesús. Porque no nomás vine por venir aquí a este mundo. Vine con un plan y un propósito. Y ese plan y ese propósito Él me lo va a estar enseñando cuando yo esté de continuo en su palabra. Y que Él me esté enseñando, guiando y ordenando lo que tenga que hacer. Y cómo lo tengo que hacer. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, que somos nosotros, a los poderes y autoridades en las regiones celestes, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Cuando nosotros hagamos lo que Jesús nos está enseñando, nosotros vamos a disfrutar de esa fe y de esa seguridad y de esa esperanza para cuando Él venga, aquí estoy, papi. No para que me avergüence y que todo lo que haya hecho indecentemente, incorrectamente, Él me lo saque a la luz el día del juicio. Por no entender el plan y el propósito de su voluntad, no de mi voluntad. O sea, la fe, cuando estamos bien cimentados en la fe que atraviesa a través de su palabra, vamos a tener esa confianza, vamos a disfrutar. ¿Para qué? Para acercarnos a nuestro Padre, porque yo no me voy a acercar a mi vecino, yo voy a ir donde está mi papi. Porque yo no soy huérfano, yo tengo padre, yo tengo identidad. Y sé cómo se llama su nombre, y sé quién es su nombre. Jesús, su Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos.
Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pablo sufrió por la iglesia de Éfeso. Jesús sufrió por ti, por mí y por todas las multitudes, por todo el mundo. ¿Y tú por qué no quieres sufrir? ¿Quieres que las cosas de Dios todas son dulzura? Hay pruebas. Pero así como hay pruebas, también así hay recompensas. Y Dios va a premiar al que le es fiel, al que le es obediente, al que le honra, al que le ama, no al que nada más pide. No es para todos. El reino de los cielos no es para todos. Es para los esforzados, es para los valientes, los atrevidos que dicen: aquí me aferro en tu palabra, me aferro en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Y de aquí nadie me va a mover, porque esa es mi voluntad, terminar en las manos del hacedor de milagros. Ahora sí vayamos a Mateo 24. Versículo 12. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No dice que una temporada, no dice que un año, 2 años, no. Te está hablando de un principio y te está hablando de un final. Y si yo hoy recibí a Jesús, yo todos los días de mi vida tengo que estar dentro de su voluntad, dentro de una relación para poder ser salvo. Porque la salvación también se pierde. Y se pierde porque aquí lo dice nuestro Señor Jesús. No porque yo lo quiera inventar, no porque yo lo quiera sacar, no. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Porque de esas personas de las que está hablando son las personas que nada más vienen a estar aquí un tiempo. Este tipo de cristianos son los que no tienen una relación. Porque los que tienen una relación siempre está el fuego en el altar. Los que tienen una relación siempre a través de su palabra, Dios te está hablando de continuo, Dios te está diciendo qué es lo que hagas, cómo lo hagas para recibir su bendición. Y aquellos de los que se enfría ese amor es porque dejan la palabra, dejan de alimentarse de la palabra. Por lo tanto, el Espíritu Santo ya ni le redarguye, no los corrige ni los instruye. ¿Por qué? Porque ha sido su misma vieja naturaleza que los ha retirado y los ha apartado del camino de la verdad, que es Jesús. Ese amor nunca se debe de apagar, ese amor nunca se debe de enfriar, porque el amor es mismo Jesús. Y si su Espíritu está aquí dentro de mi persona, está en el tuyo, está en el de él, siempre debe haber fuego. Siempre tenemos que postrarnos en el altar para honrarlo, para adorarlo, para exaltarlo. Y cuando nosotros estemos orándoles, que nuestra oración suba como ofrenda de lo fragante delante de su trono. Que no haya impedimento de que todo lo que le estemos declarando y que estemos pidiéndolo, todo descienda con poder en nuestras vidas. Eso es lo que Jesús quiere. Pero como no lo entendemos, creemos que por estar aquí ya hemos cumplido. Es parte de lo que tenemos que realizar. Porque donde se conoce el verdadero cristiano es cuando está en su hogar, que se mete en su cuarto secreto
Porque cuando tú te metes en lo secreto, Él te lo va a empezar a manifestar en público, a través de bendecirte, a través de cambiar tu manera de pensar, a quitarte lo que tú tenías de tu vieja naturaleza y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Que te está bendiciendo en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Que seas testimonio. Eso es lo que Dios le agrada hacer con sus hijos, a los entendidos, a los sabios. No es para todos. Dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué dice en Mateo? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso le toca a la iglesia. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar. Y cuando nosotros estamos enseñando, cuando nosotros estamos predicando, ese amor nunca se va a apagar. Ese amor nunca se va a enfriar. Pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que nos está mandando Jesús, ya eso es desobediencia. No te está diciendo que tome la opción si quieres ir. Te está diciendo ir. O sea, no tenemos otra más que ir y hacer lo que Él nos está enseñando. Cuando tú lo obedeces, esa relación siempre va a estar fugaz. Ese fuego siempre va a estar dentro de tu corazón. Por lo tanto, no se va a enfriar. Porque estás alimentando a tu alma, estás alimentando a tu espíritu, estás alimentando a tu cuerpo. Y tienes un corazón agradecido para hacer su voluntad. Sobre estos viene Jesús. A los hacedores de su palabra, no oidores. A los que hacen su voluntad. A los que practican su justicia. No nada más por estar sentados. Y mejor es que reconozcamos, porque el reconocer es de sabios. Si yo reconozco que estoy mal, puedo ir escalando más. Pero si yo me digo que estoy bien, de ahí voy a ir para atrás como los cangrejos. Tenemos que reconocer que nosotros somos los que fallamos, que tenemos un Dios, que Él siempre es fiel, que Él es perfecto y que no hay Dios tan grande como nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ser testimonio porque habla de un testimonio. Y ese testimonio debe de ser de nuestros hechos, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Que seamos nosotros como Jesús, imitadores, vivir como Él vivió, caminar como Él caminó, obedecer como Él obedeció, porque Él vino a la tierra en semejanza como nosotros de hombre. Y vino a ponernos la muestra que sí se puede. Y si Él pudo, nosotros podemos. Por eso Jesús decía, y ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No que seas imperfecto, porque imperfecto estabas en el mundo. Cuando llegas a los pies de Jesús, viene esa renovación y esa transformación para que tu vida sea renovada y transformada, para que llegues a ese plan y ese propósito de perfección en tu persona, a través de la renovación y la transformación de tus pensamientos, de tu actitud, de tu conducta. Tenemos que aprender de Él. Si Él nos enseña que podemos, podemos. Porque dice su palabra que Él no nos va a dar cargas que nosotros podamos llevar. Y lo que nos está dando es porque lo podemos hacer. Y todo el que dice que no se puede
es porque así están sus pensamientos. Como son sus pensamientos, tal es Él, dice en Proverbios 23:6. Yo no tengo que tener ese tipo de pensamientos. Yo tengo que tener su palabra, que sea la que me rija, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esfuerzo, pero todo lo podemos. No hay cosa que no podamos hacer como sus hijos. Y cuando esté fuera de nuestro alcance, tenemos a nuestro Padre, nuestro intercesor, para que Él nos dé lo que nosotros no podemos realizar. Y eso va a acontecer a través de la obediencia. Entonces la salvación se pierde. ¿Y por qué se pierde? Porque muchos se enfrían. Se enfrían y se salen de la iglesia. O empiezan de nuevo a practicar el pecado. A vivir en el pecado. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas: Dios no puede ser burlado. A Dios nadie lo va a burlar. Porque dice su palabra: mejor te hubiera sido no haberme conocido. Porque ya me conociste. ¿Y sabes qué? Yo soy fuego consumidor. Mejor no te hubiera sido no haberme conocido. Ya me conociste, ya sabes cómo soy. Ahora mejor regrésate por las buenas, porque si no, el juicio viene para todos aquellos, los hijos de desobediencia. Y ya después no habla de hijos de desobediencia, habla como animales. Porque el animal es irracional y al animal le hablas ahorita y te entendió y al ratito ya no. ¿Por qué? Porque no piensa. Pero cuando Dios nos está hablando a través de su palabra, es porque nosotros también no tenemos una mente para discernir lo bueno de lo malo y para tomar lo bueno, porque Él es Dios bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar. Esa es parte de la obediencia como hijos de Dios. Y no dice al que quiera, no, todos. Como iglesia, todos. Y vamos a terminar en Apocalipsis 19. Es capítulo 19, versículo 7 de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Su novia es la iglesia, que somos nosotros. Aquí habla de una preparación. Aquí habla de un crecimiento. Su iglesia se tiene que preparar. Él no viene por una iglesia dormida. Él no va a venir por una iglesia toda manchada, llena de arrugas. ¿Y quiénes son los que se van a alegrar? Nosotros como iglesia. Entonces de continuo nosotros tenemos que prepararnos, porque no sabemos el día y la hora cuando Él venga. ¿Y cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo vamos a crecer? Va a ser a través de su palabra, a lo que Él nos está enseñando. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando tú te estás preparando en su palabra, cuando tú estás creciendo en su palabra, tú tienes el derecho legal para que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque si tú no te has preparado, no se te va a conceder vestirte de lino fino, limpio y resplandeciente. Si tú crees que por estar aquí y no estar creciendo en la sabiduría, en el conocimiento de su palabra, de su inteligencia, de practicar lo que Él nos está enseñando,
No, pues, esto ya es desobediencia. Y tenemos que obedecer. Porque el obedecer nos va a llevar a crecer. Y eso es estarnos preparando de continuo. No quedarnos como estamos. Cada día tenemos que irnos preparando. Cada tarde, cada noche. Para podernos vestirnos. ¿Por qué? Porque tu testimonio que tú lleves en este mundo, esas van a ser las acciones que te está haciendo delante de sus ojos y delante de los hijos de los hombres. Él todo lo ve. ¿De qué te vas a ocultar? ¿De qué te vas a esconder? El lino fino representa las acciones justas de los santos. Los hechos que hagamos nosotros aquí en la tierra son los hechos de los santos, acciones justas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero tenemos que tener un testimonio vivo aquí, en este mundo, en el trabajo, en nuestro hogar, en los lugares donde nosotros nos desarrollemos. Que sea un testimonio. Y ese testimonio van a ser las acciones de los hechos que nosotros estemos realizando aquí en este mundo. Y todos esos hechos y todos esos testimonios son los tesoros que estamos haciendo allá en el cielo. Esos tesoros son de los cuales habla Jesús. Donde el orí y el polín no corrompen. Porque todos esos hechos van a subir como ofrenda de olor fragante delante del trono de la gracia. Y no va a haber impedimento para que tú seas lleno de bendiciones. Para que tu descendencia sea multiplicada. Para que tu negocio crezca. Para lo que emprendas. ¿Qué quieres emprender? Dentro de la voluntad y del orden que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque tiene preparado bendiciones a raudales hasta que sobreabunden sobre su iglesia, sobre su pueblo. Entonces nosotros tenemos que hacer de hechos, no de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Pero los hechos se quedan cimentados y establecidos de lo que hiciste o dejaste de hacer. Y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a realizar. Así como Jesús tuvo compasión de los enfermos, así como Jesús tuvo compasión de los ciegos, así nosotros tenemos que tener compasión de nuestro prójimo. Y cuando veamos que necesite un pan, hay que darle un pan. Porque esos son los testimonios de nosotros los santos. Y esos son los que nos van a identificar de los del mundo. Tu comportamiento, tu conducta, tu manera de hablar, de pensar, de caminar. Tenemos que tener la mente de Cristo. Que nuestros pies no se desvíen a diestra ni a siniestra. Ser imitadores como hijos muy amados en el nombre de Jesús. Y ser obediente. Porque la obediencia va a traer cambio a tu vida. Va a traer bendición a tu vida. Y no vas a tener que batallar. Vas a tener que esforzarte en el trabajo o en los dones y talentos que Dios te dio para que Dios multiplique y fructifique tu negocio. Y así es que Dios viene por su iglesia. No cualquier iglesia. No cualquier iglesia. Una iglesia en santidad. ¿Sí? El lino fino es el blanco. Pureza, santidad.
Por eso el Espíritu Santo en el principio se movía sobre las aguas. Porque es pureza, es santidad. Es dulzura. El agua dulce te da vida. Y era donde se movía el Espíritu Santo. Y nosotros también debemos de movernos a través de su palabra. Nosotros tenemos que caminar a través de lo que Él nos enseña en su palabra. Y cada uno de nosotros debemos dejarnos regir a través de su voluntad, para que el plan y el propósito se cumpla sobre cada uno de nosotros, sin que falte cosa chica ni grande. Que los meses, que los días, que los años que Él tiene preparados para cada uno de nosotros como iglesia, que se cumplan. Y el propósito que tiene también para su ministerio, para que se haga su voluntad, también se cumpla. Y qué agradable es llegar a ese final. Y no estar pensando cosas corrompidas. No, tenemos que tener la seguridad que Él es el dueño de todo. Y que si me dio la vida, juntamente con la vida me va a dar todo lo que yo necesite. Él sabe qué es lo que necesito. Primeramente de eso tengo que tener su presencia lleno de su Espíritu Santo. Que mi vida esté ejercitada espiritualmente. Que mi alma sea prosperada espiritualmente. Para que todo venga por añadidura. Buscando el reino y su justicia. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, Señor. Te agradecemos, Padre, en esta tarde y te pedimos, Señor, que sigas obrando en la vida de cada uno de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Señor, y que aumente nuestra fe, Señor. Que esté cimentada en la roca que es tu Hijo Jesucristo, Señor, para que cada día, Señor, tengamos ese crecimiento espiritual que tú ya tienes preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.